Y vamos a presentar un pequeño resumen acerca de un artículo sumamente importante hablando en el contexto educativo titulado Retórica y Educación, una aproximación a la escuela romana, que fue escrito por Eduardo Fernández, especializado en el estudio del mundo clásico, la retórica y la historia de la educación, y sobre todo publicado en el año 2022 en la Revista Española de Pedagogía. En la antigua Roma, la educación tenía como objetivo fomentar ciudadanos cultos, capaces de expresarse con claridad y argumentar y participar en la vida política. La escuela de retórica era fundamental, pues enseñaba a hablar en público, a defenderse ideas y sobre todo a persuadir. Y este sistema educativo se organizaba por niveles y tipos de maestros para destacar este tipo de argumentos, ¿no? Destacando la figura del rector encargado de enseñar retórica mediante ejercicios como controversias y sucesorias. Esta formación fortalecía la participación ciudadana y a lo largo del tiempo la educación romana cambió y la retórica perdió protagonismo. Sin embargo, su legado sigue presente en la educación actual, tanto con la importancia del pensamiento crítico y en el lenguaje argumentativo, como en problemas heredados como la baja valoración del docente y el acceso limitado a estudios superiores. En los primeros tiempos la educación no es como la conocemos hoy. No existían escuelas públicas ni maestros contratados por el Estado. Todo se enseñaba en casa, era una enseñanza interfamiliar donde cada familia se encargaba de formar a sus propios hijos. Y en el primer punto tenemos la educación y la responsabilidad de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Pues la educación es una responsabilidad del padre, llamado paterfamilias. Este se encargaba de criar, educar, junto con su madre, a sus hijos varones, como el respeto, la obediencia, la disciplina, el amor por su patria, que es Roma, y también cosas prácticas como oficios, la agricultura, el trabajo físico, la religión y sobre todo preparada para la guerra. A diferencia de las madres, también participaban, pero sobre todo en los primeros años, y a veces las familias usaban una nodriza para cuidar a los más pequeños de la familia. En el caso de las niñas eran educadas por sus madres para ser buenas esposas y madres. Se esperaba que fueran modestas, silenciosas, leales y virtuosas. Su formación únicamente era para el hogar, pero algunas mujeres de familias importantes, como la madre de Julio César, aprendió a leer, a escribir, a tocar y algún instrumento, sobre todo hasta poesía. Y en el caso de la educación femenina y excepcional, generalmente la educación de las mujeres estaba limitada en el ámbito doméstico, pero esto no significaba que no tuvieran importancia, porque a veces eran las madres las que formaban normalmente a sus hijos varones. Y algunas mujeres de la élite sí tuvieron acceso a la educación literaria y artística. Por ejemplo, las madres como los hermanos Graco o de César fueron mujeres cultas que influyeron mucho en sus hijos. Y al llegar al paso de la vida pública, los varones utilizaban este toga viril y tirocinium fore. Es decir, cuando ya los chicos llegaban a una edad joven, llegaban a la adolescencia, entre aproximadamente 14 y 15 años, según el artículo, recibían la toga viril. Entonces, era una prenda que marcaba su paso a la vida pública, algo que las hacía representativas, donde ya no pertenecían eh, a su niñez, sino a esta etapa de la adolescencia. Pero, eh, ¿qué hacían? ¿Qué aprendían? Esto lo ayudaban a formar para que se puedan desenvolver en el ámbito público y sobre todo aprendían a cómo hablar en público, cómo funcionaban las leyes y cómo participar en la vida pública de Roma.
Exactamente, no había muchas escuelas aún en ese tiempo, pero ese aprendizaje era muy valioso para quienes querían llegar a ser senadores, jueces o gobernadores. Y ahí en el punto número 3 también tenemos la enseñanza estaba reservada a ciudadanos libres, ¿no? Entonces, en este caso, la exclusión de los esclavos de función social. Es importante recalcar que la educación estaba reservada a los ciudadanos libres, ¿no? Los esclavos no podían recibir educación formal, aunque algunos, sobre todo los que vivían en casas ricas, podían aprender a leer, a escribir, a llevar cuentas, pero era siempre y cuando servían a sus amos. No era algo como un derecho de libertad, de igualdad, sino que únicamente era una función, una clase social que estaba reservada. Y en ese tiempo, pues la educación en ese entonces era también una herramienta para mantener esta estructura social romana, de formar ciudadanos obedientes, fuertes, patriotas y moralmente sí, rectos. Y otro punto muy importante es el origen de las escuelas y la influencia griega que tuvo en esa época. Se bien dicen que las primeras escuelas aparecen mucho después, hacia el siglo VIII antes de Cristo, ¿no? Y prácticamente fueron influenciadas por los griegos, pero los romanos en lo que los romanos conquistaron Grecia quedaron fascinados por su cultura y desde entonces empezaron a traer maestros griegos a Roma para enseñar literatura, retórica y filosofía. Muy común y muy famosa en esos tiempos en donde cada persona tenía que estudiar filosofía como algo muy importante en su rama académica. Y al principio solo los hijos de las familias ricas accedían a estas clases, así que poco a poco surgió una educación más formal y más parecida a lo que hoy entendemos por escuelas. Y en conclusión, según estos puntos, podemos decir que en los primeros tiempos de Roma la educación era casera, como vimos en el primer punto. Se recibía en clase, era una educación intrafamiliar, era casera, moral y práctica. No había escuelas públicas y el centro era la familia. Con el tiempo, gracias a la influencia griega, Roma fue incorporando una educación más intelectual y organizada, pero con el tiempo, y así esto dio paso al sistema que conocemos después de la República y el Imperio. El modelo griego que fue durante los siglos 3 y 2 a.C., los romanos empezaron a tener más contacto con el mundo griego. Muchos filósofos griegos llegaron a Roma para enseñar y compartir su cultura. Y la idea era democratizar la educación, es decir, que no solo la élite tuviera acceso, sino que todos los que quieran tener y participar en la vida pública. Sin embargo, aunque esa es la intención, la educación sigue siendo principalmente para los ciudadanos ricos y libres. Es por ello que Roma adoptó el sistema educativo griego y hizo que la cultura griega influya mucho en la romana. Por ejemplo, los escritores como Flavio Andrónico aprendió de los griegos, pero no todo el mundo estaba contento con esta influencia. Algunos senadores expulsaron a filósofos griegos porque pensaban que sus ideas eran peligrosas o muy diferentes a las tradiciones romanas. Sin embargo, más adelante, Cicerón, uno de los grandes oradores romanos, ayudó a traducir las ideas griegas al latín y al adaptar al pensamiento romano, con el tiempo la educación se volvió más instrumental, con escuelas, cátedras oficiales como las que crearon los emperadores Vespasiano y Marco Aurelio. Incluso los pueblos pequeños empezaron a abrir escuelas y los gobernantes apoyaron la educación porque querían formar ciudadanos preparados para el gobierno y la administración del gobierno. En la antigua Roma la educación estaba dividida en tres etapas principales. La ludus, que es la educación elemental,
la Grammaticus, que es educación intermedia, y Rhetor, que es la educación superior. En el caso de la primera, se considera que es la primera etapa donde aparecíamos en nuestra primera escuela primaria, los niños aprendían a leer, a escribir, a contar, y el maestro se llamaba Ludi Magister. En el caso de la segunda, aquí los estudiantes leían y analizaban obras de autores griegos y latinos y aprendían un poco de gramática, literatura, mitología, filosofía, y en esta etapa ayudaban a desarrollar el pensamiento crítico y la comprensión cultural. Y en la última etapa era la educación superior. En esta etapa eh, los chicos aprendían y enseñaban también el arte de hablar en público y argumentar. Los estudiantes se preparaban para ser políticos, abogados o líderes, y sobre todo la persona quien nos instruía era el maestro, que se llamaba en ese entonces retor. La enseñanza del retor era la etapa más avanzada de la educación. Se consideraba el maestro, valga la redundancia, anteriormente, en donde orientaba, es decir, la manera de el arte de hablar bien en público o convencer con las palabras. Esta educación era muy importante para los jóvenes que querían ser políticos, abogados o líderes. Ya lo conocimos antes, ¿no? Pero para practicar usaban temas ficticios llamados suasor en discursos de consejo o discursos sobre casos judiciales, y esto ayudaba a mejorar su lenguaje, sino que también el pensamiento lo hacía más crítico, y la capacidad de argumentar y tener las habilidades esenciales en la vida pública romana ayudaba a que puedan desenvolverse fácilmente ante un público muy enumerado. Y en la última etapa del Imperio Romano, pues estamos hablando de que la educación cambió bastante porque se unieron dos grandes influencias, la cultura griega, el cristianismo, y esto dio a formar una nueva forma de enseñar y aprender para que luego sirviera como base para la educación en la Edad Media. Y durante este tiempo los emperadores apoyaron como mucho la educación. Por ejemplo, se crearon cátedras importantes como la Quintiliano, se dieron buenos sueldos a beneficio de los maestros. El emperador Adriano quitó la instrucción militar de las escuelas para formar más bien a futuros funcionarios del gobierno. Otros emperadores como Antonio Pío incluso liberó a los maestros del pago de impuestos. Y esto también ayudó mucho porque la educación también se usó como una herramienta de romantización, especialmente de las regiones más alejadas del imperio, donde se enseñaba a las élites locales según los modelos romanos. Y en conclusión, pues la educación en Roma evolucionó profundamente, desde sus raíces domésticos en la época arcaica hasta convertirse en una herramienta clave para la organización del Imperio Romano. Comenzó en el hogar como una formación centrada en la moral, en la vida práctica, en los valores de los ciudadanos, y con el tiempo adoptó la influencia griega, incorporando escuelas, maestros, profesionales y saberes como la retórica y la filosofía, muy común en ese tiempo. Durante este imperio, la educación se institucionalizó, se integró al aparato estatal, al Estado, y fue usada como medio de romantización de las provincias, y además todo esto ayudó a que el cristianismo entre en la educación e ingresen y que se incorporen nuevos valores y formar la base del sistema educativo medieval, moral y muchas otras cosas más. Y en resumen, Roma no solo heredó la cultura griega, sino que también preparó el camino para la educación occidental como tal la conocemos hoy. Y a pesar de tener problemas como el bajo pago de docentes y acceso limitado, su legado persiste hoy.